Iglesia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero sea tardes en el momento en que estés escuchando el presente video. He estado meditando en estos días cómo nuestra vida ha cambiado. Todo ha cambiado en estas últimas semanas. Cambió nuestra forma de trabajar. Para muchos están trabajando desde casa. Ha cambiado inclusive hasta la forma de ser iglesia. Ahora lo hacemos a través de estos medios electrónicos. Todo ha cambiado y yo creo que hay un pasaje en particular que me llama la atención, que encontramos en el libro de Crónicas. Crónicas, en el capítulo 12 encontramos lo siguiente. La historia del rey David cuando estaba juntando a su ejército, y ahí establece ciertas características de las personas a las cuales él estaba reclutando. En el versículo 32 de Primera de Crónicas, en el capítulo 12, dice la versión Reina Valera lo siguiente: de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en todos los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La traducción viviente con respecto a esta misma versión dice lo siguiente: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Este es un tiempo desafiante para la iglesia. Es un tiempo que, si bien ha estado abarcando todo lo que es el tiempo hacia el mundo entero, no ha habido un país que no se haya enterado de todas estas situaciones, y que los principales países, ¿verdad?, los cuales esta pandemia los ha afectado, pues se han visto mermados en muchas de las formas, y el mundo está siendo sacudido. Pero aquí la pregunta, que es el tema que yo quiero abordar el día de hoy, porque esta enseñanza la titulé Entendidos de los tiempos. Yo creo que aquí tenemos que preguntarnos, sí, es cierto, Dios está llamando la atención a todo el mundo. Todo el mundo está pendiente. Ahora ya no vale cuánto dinero tienes, no importa qué tan famoso o no famoso seas, si eres pobre o rico. La verdad es que el mismo peligro están corriendo todas estas personas. Y bueno, lo que hemos entendido, nos han ido diciendo, ¿verdad?, que hay personas con mayor vulnerabilidad. Pero a la luz de este mundo caído y a la luz de los tiempos que estamos viviendo, yo creo que como iglesia tenemos que preguntarnos qué es lo que está queriendo decir Dios a su pueblo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios con respecto a ello? Ahora, déjeme decirle algo. Yo sé que hay muchas iglesias que están tratando de usar las redes sociales para tener un culto virtual, ¿verdad? Y tú puedes escuchar muchas iglesias grandes o no tan grandes que están tratando de meter un tiempo de alabanza y luego un tiempo de predicación, procurando de alguna manera, ¿verdad?, reunir a la iglesia para que tengan una enseñanza y no se queden sin ella. Yo no digo que de esto sea algo malo o sea algo negativo, al contrario, yo creo que tenemos que entender y aprovechar estos recursos. Sin embargo, nos debe de quedar claro como iglesia, la verdad es que no es normal que hagamos esto. No te sientas como que, bueno, pues entonces voy a sustituir una cosa por otra. No, yo creo que no podemos sustituirlo porque no es normal que estemos llegando a estas condiciones. Estamos usando el tiempo, estamos usando los medios, pero no es y no debe de ser algo con el cual tú y yo nos conformemos. ¿Estamos siendo desafiados? Sí estamos siendo desafiados. Esto nos está involucrando que a nivel individual tengamos que tener una mayor disciplina de leer la Escritura. Sí. Todo eso es un desafío que tenemos que ver y hacia dónde Dios nos está queriendo llevar. Cuando Dios detuvo al mundo con esta pandemia, también tenemos que quedar claro de que también Dios detuvo a la iglesia.
fue algo que sucedió a nivel del mundo, a nivel mundial. Sí, lo detuvo. Todos ahora estamos encerrados, todos detuvimos muchas acciones, ¿verdad? O estamos tratando de no salir tanto a la calle, de no interactuar con otras personas, estamos muy encerrados, pero también detuvo a la iglesia el Señor. Y nosotros como iglesia, tú y yo somos responsables de tratar de entender qué es el mensaje que Dios quiere mandarnos a nosotros. Déjame leerle algo que el pastor Núñez hace unos días citó en su cuenta de Facebook y de Twitter. Dice lo siguiente: si Dios no está en control de esta epidemia, Él no está en control de nada. Y entonces, Él no es soberano. Y si no es soberano, Él no es Dios. Y si no es Dios, los ateos tenían razón. ¿Vamos a creerle a Dios o afirmar a los ateos? Esta es una reflexión que cuando yo la leí me puse a pensar. Es cierto, Dios no le ha sido indiferente lo que está pasando a nivel mundial. No le es indiferente todo lo que está pasando en el Ecuador, en la ciudad donde ahora no saben qué hacer con tantos muertos y se están quedando en sus hogares. No le es indiferente todo esto. Y tenemos que tener confianza de que esto va a tener fin. Esto tiene una fecha de caducidad. Dios le va a marcar un límite. Esto ya está hecho. La pregunta es, nosotros cuando regresemos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, cuando regresemos a nuestra vida cotidiana, es más, cuando regresemos a la iglesia, ¿regresaremos igual? ¿Seremos los mismos que salimos? Así como entramos a esta pandemia, ¿seremos los mismos en nuestro corazón que los que entraron así y entonces no pasó nada? Yo creo que es ahí uno de los más grandes desafíos que tenemos a nivel de iglesia. Hay algo que quiere decir Dios a su pueblo. Hay algo que Dios quiere decir a su iglesia. Y si tú escuchas mucho de lo que vemos en redes, muchos de los mensajes son palabras de aliento, son palabras de confía en el Señor, tu fe está puesta en el Señor, nuestra vida no está aquí, Él la tiene escondida. Y es cierto, todo eso es cierto. La verdad es que Dios tiene todo eso, ha sido guardado para nosotros. Nosotros tenemos una confianza en lo que Dios está haciendo. Él es nuestro proveedor, ha sido nuestro proveedor y va a seguir siendo nuestro proveedor. Así que es algo que nosotros tenemos confianza en todo ello. Pero yo creo, iglesia, que hay algo que tenemos que pensar un poco más allá de esto, porque es cierto, el mundo a lo mejor ahorita está mermado, ahorita se está dando cuenta que todo lo que su peor enemigo es algo tan microscópico que ni siquiera el ojo humano a simple vista lo puede ver. Pero ¿cuál es el mensaje que Dios está queriendo hacer llegar a su pueblo? ¿Qué es de manera particular? Sí es cierto, Dios va a mandar un mensaje, está mandando un mensaje a todo el mundo, pero la pregunta es, como iglesia, ¿estamos siendo entendidos de lo que Dios quiere hacer con nosotros? Déjame leerte una porción de la escritura que encontramos en el libro de Jonás, capítulo 3. Dice la escritura lo siguiente: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es interesante ver, después de toda la historia que recordamos de Jonás, de que no quería y todo lo que pasó, ¿verdad?, en el vientre del pez, y lo escupió y a final de cuentas obedeció. El mensaje era muy concreto hacia una ciudad, la capital del pueblo asirio, un pueblo que después iba a conquistar a Israel, el reino del norte.
Y dice aquí que llegó el mensaje, era arrepiéntete, arrepiéntete. Sigo leyendo, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se conmovió de su mal camino. Se conmovieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este es un mensaje muy concreto, ¿verdad? De un pasaje que encontramos en nuestros profetas, que anuncia, y donde quiera que encontramos y buscamos, ahí encontramos el Evangelio. Sin embargo, es muy impresionante darnos cuenta cómo una nación que no era pueblo de Dios, entendamos que era un pueblo gentil, era un pueblo incluso enemigo, ¿verdad? Se va a convertir ahí ya en un enemigo de Dios. Sin embargo, Dios les manda un mensajero con un mensaje de arrepentimiento para que ellos no fueran destruidos. Esto es lo que encontramos aquí en esta porción de la Escritura. Aquí vemos a un pueblo, ¿verdad?, que escuchó la voz de su mensajero. El versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La reacción de este pueblo ante el anuncio del juicio de Dios, ¿verdad? Eso lo encontramos en el versículo 8, que dice lo siguiente: y el rey de Nínive dijo lo siguiente: cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Un rey que podríamos hoy considerar como un presidente de una nación entendió, se dio cuenta que el problema que se venía, ¿verdad?, por haber hecho lo malo delante de Dios, era un juicio y una destrucción. Iglesia, ¿qué representa todo lo que estamos escuchando para nosotros, para su iglesia, para su pueblo? ¿Será Dios que nos quiere decir algo? ¿Está llamando nuestra atención? ¿Está queriendo que los oídos de su pueblo, de su iglesia, estén atentos al mensaje, a lo que Dios quiere hablarnos en lo individual? Porque vean la reacción cuando Dios vio que el pueblo se humilló, ¿verdad?, que lo encontramos en el versículo 10. La respuesta de Dios fue: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Yo creo que si nosotros solamente buscamos este tiempo para que Dios pare la pandemia y que Dios lo pudiera hacer, Dios es soberano, y así como un día se creó este virus, así Él lo pudiera detener. Yo creo que es eso, Dios es capaz de poder hacer, Él es Dios omnipotente. Pero la pregunta es, si Dios lo detuviera en un instante, de un momento a otro, ¿seríamos los mismos? ¿Habríamos aprendido la lección? ¿Habríamos entendido lo que Dios quiere decirnos? ¿O simplemente regresaríamos a nuestras iglesias, regresaríamos a nuestras actividades cotidianas y nada ha cambiado? Hoy el mundo se ha detenido.
te hablo para el mundo. Para los más sensatos, esto está provocando meditar en aquellas cosas que realmente son importantes. Para el mundo ahora está encerrado. Los que decían que no tenían tiempo para estar con su familia, ahora tienen tiempo de sobra. Ahora tienen que tratar con sus pequeños. Ahora no pueden delegar la responsabilidad a los colegios o a los abuelos, ¿verdad? Para que los eduquen. Ahora ellos tienen que asumir la responsabilidad. Ahora los tienen los papás. Ahí. Ahora ya no hay pretexto, ¿verdad? Para decir que no hay tiempo para pasar en familia. Para los más sensatos, también este tiempo ha provocado que se las ingenien, ¿verdad? Para volverse a reconectar unos con otros. Se han tenido que buscar los medios, ¿verdad? Verse creativos para saber qué hacer con el tiempo ahora que tenemos de estar en casa, y nos hemos vuelto a lo mejor un poco más creativos en ahora qué hago y ahora cómo lo voy a hacer, y a lo mejor te pusiste a hacer ejercicio y a lo mejor estás esperando el momento para irte a correr a Cuemanco, no sé, alguna pista, y estás esperando ahora sí cuando ya nos den permiso de salir. Y a lo mejor estas personas, ¿verdad? Estas familias han estado inclusive haciendo ejercicio en casa. También nos ha puesto a pensar, ¿verdad? ¿Qué tan vulnerables somos como seres humanos? ¿Qué tan vulnerables somos? Que no importa cuánto dinero tengan las personas, no importa qué tan famosos sean, no importa si son hombres o mujeres, siendo criaturas y no creadores, porque así muchas veces el ser humano se ha considerado, se ha puesto a la altura de Dios y se ha considerado creador, pero hoy en día, al darse cuenta que son criaturas, muchas veces esto los ha llevado a reconocer lo vulnerables que somos. Pero también ha provocado al mundo que se levante una pregunta, ¿verdad? Personas que no conocían de Dios o que no creían en Dios, ahora comienzan a decir, ¿y por qué Dios nos está castigando? Ahora, ¿por qué Dios está haciendo esto u otro? ¿O qué está tratando de Dios decirnos? Pero aquí la pregunta nuevamente es para su iglesia. ¿Nos hemos preguntado qué piensa Dios de nuestra forma de vida? ¿Qué piensa Dios de lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Del tipo de vida que llevamos como iglesia? Porque déjame decirte algo, si Dios está corrigiendo al mundo, los primeros que deberíamos de entender y de correr, no en contra de lo que Dios está castigando, sino regresar a Él, es preguntarle, Dios, ¿qué quieres decirnos? ¿Qué estás tratando de decirnos como tu iglesia? Porque nosotros no huimos cuando Dios nos castiga, cuando Dios está llamando la atención. Al contrario, cuando Dios llama la atención, el pueblo de Dios acude a Él y voltea a Él y le pregunta, papá, Dios mío, ¿en qué estamos fallando? La pregunta es, ¿estamos haciendo esto? ¿O nos estamos agazapando y solamente nos estamos llenando de esas promesas? Es decir, Dios va a tener cuidado de nosotros, Dios nos está cuidando, y todo eso es cierto, no quiero negar nada de eso. ¿O realmente estamos acudiendo a Él y decir, Señor, esta es una reprensión para tu iglesia? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué estás tratando, Dios, con todo esto de decirnos? Es tiempo de reflexión. Es tiempo para que tu reflexión no te lleve simplemente a hacer lo mismo que está haciendo el mundo, sino que nos lleve a una reflexión en nuestro interior, una reflexión en nuestro espíritu, y que Dios hable a nuestro espíritu, hable a nuestras vidas y nos ayude a ver qué estamos haciendo equivocadamente, qué estamos haciendo mal como iglesia. ¿Qué estás haciendo tú día con día? Nosotros pensábamos ir al domingo siguiente a tener una reunión normal. Estábamos teniendo planes, mira, muchas cosas que tú sabes que teníamos planes en la iglesia. La escuela de verano, el día del niño para los niños de la iglesia, el día del niño para celebrar a la comunidad. Muchos de esos planes se detuvieron.
¿Qué acaso Dios no quiere que se haga? Yo no creo eso. La pregunta es, ¿estamos teniendo el corazón correcto para hacer lo que hacemos? ¿O es el tiempo para darnos cuenta que todo esto que está pasando es una llamada de atención para que el pueblo de Dios regrese a Él, no huya de Dios? Te voy a volver a leer una cita que en uno de los videos anteriores mencioné, porque es muy significativo y lo puedo poner en comparación con lo que acabo de leer de Jonás. En el libro de Amós, profeta Amós, en el capítulo 4, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente: pero yo también los he puesto, está hablando Dios a través de la boca de Amós, y le dice: pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades, y a falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y además le retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los herí con viento abrasador y con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra ustedes una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, junto con sus caballos capturados. E hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Encontramos en estos dos pasajes algo que es totalmente opuesto. Un pueblo que no era de Dios, un pueblo que no estaba acostumbrado a buscar de Dios. Simplemente era un pueblo que vivía con sus costumbres idólatras. Sin embargo, vino un mensajero. Y cuando escucharon la voz del mensajero, ellos se arrepintieron, acudieron a Dios, ¿verdad? En su interior, dice lo que acabamos de leer, que buscaron a Dios en ayuno y se arrepintieron de todo lo mal que habían hecho, y Dios detuvo su castigo. Por otro lado, encontramos a una nación que se dice llamar el pueblo de Dios, que se decía llamar un pueblo que conocía a Dios, que vio los milagros de Dios. Sin embargo, al no ser entendidos de los tiempos, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pasaron pestes, hubo falta de agua, hubo destrucción, y ellos no se dieron cuenta de lo que estaba queriendo decirles Dios a su pueblo. El único propósito que tenía Dios de hacer esto era para que el pueblo regresara a Él. Dios está haciendo hoy en día, hermanos, un llamado general a todo el mundo. Y más vale que el mundo se detenga a reflexionar de todo lo que está haciendo. Toda la anarquía que estábamos escuchando se tuvo que detener. Todo eso se detuvo. Y yo no sé si el pueblo, si el mundo en sí mismo va a ser sensible a todo lo que ha vivido.
Pero como iglesia, tenemos la gran oportunidad de regresar a Dios, de ver, de que el Señor escudriñe nuestros corazones, de que podamos darnos cuenta de lo que Dios está queriendo decir a su pueblo. Hermanos, es el tiempo de regresar al Señor y que nos demos cuenta que todo esto que está pasando, hermano, tú y yo no podemos regresar igual. Ahora nos extrañamos el podernos ver, podernos abrazar, poder interactuar unos con otros, poder salir por las calles. Teníamos antes esa oportunidad y no la valorábamos. Tuvo que pasar esto para darnos cuenta de todo lo que estábamos perdiendo. Y a veces el tiempo en la iglesia, entre disensiones, entre pleitos, entre sentimientos, de una manera o de otra, lo que estamos expresando no es que verdaderamente amamos lo que amamos. Simplemente nos dejamos muchas veces llevar por la costumbre, porque sé que lo voy a tener la próxima semana, y hoy que no lo tenemos, ¿cuánto añoramos no pasar un tiempo alabando juntos al Señor? Yo no sé tú, pero a lo mejor puedes escuchar una alabanza, ¿verdad?, que pasa en las iglesias y no es lo mismo. No es lo mismo. Por último, quiero terminar con uno de los pasajes que nos debería hacer reflexionar esta parte final. Apocalipsis 9, 18. Dice la Escritura, cuando está hablando de una plaga que vino a destruir una tercera parte, escucha bien, una tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 9, 18 dice: la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Versículo 20. El resto de la humanidad, las dos terceras partes faltantes, los que no fueron consumidos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Esta habla de insensatez. Esto habla de una comunidad, de un mundo egocéntrico, que a pesar de que están viendo todo lo malo, ¿verdad?, que se está produciendo por ser necios, a pesar de ellos hay tanto egoísmo, tanto orgullo, que nada les quiebra el corazón. ¿Seremos así, iglesia? ¿Seremos tan necios que no nos estamos dando cuenta que Dios nos está queriendo atraer hacia Él? Hermano, es un buen tiempo. Es un buen tiempo para que regresemos a esos principios fundamentales de leer la Escritura en casa, de meditar en lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios está hablando. Porque el hecho de que no esté saliendo, eso no quiere decir que Dios ha dejado de hablar. Ahora tienes tiempo para meditar en la palabra. Tienes tiempo para meditar en lo que Dios quiere decirte. Así que yo quiero, por último, hermano, realmente Dios sabe que los extraño el tiempo de podernos ver y podernos abrazar. Pero hermano, no desaprovechemos el tiempo. No desaprovechemos la oportunidad que tenemos de que cuando regresemos, porque vamos a regresar, regresemos transformados por lo que Dios ha estado hablando a su pueblo.
y regresemos a adorar al único Dios, al soberano Rey que sigue haciendo las cosas en nosotros. Yo te invito para que ahí en tu lugar oremos al Señor. Padre, esta hora presento, Señor, a tu pueblo delante de ti. Te ruego, Dios, que este tiempo, Señor, no sea un tiempo infructuoso, sino sea un tiempo, Dios, donde estás hablando a nuestro espíritu. Estás hablando a nuestros corazones, Señor, y estás esperando, Dios, que tu iglesia regrese a ti. Yo te pido, Padre, que en esta hora, Señor, ahí donde están mis hermanos, ahí en sus hogares, o si están viendo, Señor, este video ahí en medio de transporte, Señor, yo te ruego que ahí, Señor, tú estés tratando con nosotros y nos permitas, Señor, ser entendidos del tiempo que tu iglesia está viviendo en estos momentos. Señor, la gente habla, el mundo dice, Señor, que no fue, Señor, hasta la Segunda Guerra Mundial que el mundo se detuvo como lo está haciendo ahora. Señor, como generación nos tocó vivirlo. Ayúdanos, Dios, para que quede marcado en nuestras vidas lo que hicimos estando en nuestros hogares y poderlo platicar a otros y decirles que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu iglesia, Señor, y te ruego tu bendición sobre ellos. Señor, lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.